vamos a hablar de de algo muy importante, algo que continuamente está en, pues en la cabeza de los papás y todo cuando empieza eh, el diagnóstico, cuando empiezan los maestros a enviar y empiezan las características y luego empiezan a ir de un lado a otro, ¿sí? Y esto es si realmente nuestro niño tiene o no tiene cabeza de los déficit papás y de todo cuando atención, empieza. ¿sí? Es cuando llegan con nosotros y nos dicen, estuvimos con tal especialista y en unos cuantos minutos ya nos había dicho que tenía déficit de atención. O fuimos con la maestra y nos dijo que nuestro hijo tenía TDAH. De repente estuvimos con un psicólogo y nos dijo que no, que nada más era una cuestión de límites. Y van de un lado a otro los papás y no saben. Hoy en charlas de café y TDAH, ¿realmente el chico tiene TDAH? ¿Realmente nuestro niño, nuestro adolescente o quién sabe, nuestra pareja tiene TDAH? ¿Sí? Bueno, pues esto es una situación de hacer un buen diagnóstico y llegar con el especialista adecuado. ¿Y qué es lo que se debe de hacer, no? ¿Cómo comienza todo? Ok, hoy vamos a tratar en eso y vamos a comenzar desde un principio. ¿Quién es la primera persona que por lo general se da cuenta? Bueno, pues depende de muchas cosas. ¿Qué es el déficit de atención en sí? El déficit de atención es un trastorno neurobiológico, ¿sí? Que se caracteriza principalmente por tener dificultades en el área tanto comportamental como el área cognitiva, ¿sí? Y esto, pues obviamente, el área cognitiva se refleja más en la parte de aprendizaje, en la escuela, ¿sí? En cuando somos grandes en el área laboral, ¿sí? Cuando ya somos adultos, ¿sí? Y la parte conductual o comportamental, pues se puede reflejar en casa, se puede reflejar con los amigos, en el área social, en las clases extra por la tarde, en cualquiera de estos ámbitos, ¿ok? Entonces, bueno, dependiendo de la edad en que empiece a ser referido y hacia dónde vayan todas las características o la sintomatología, es cuando por lo general primero tenemos que la escuela, la maestra, ¿sí? Son los que empiezan a reportar, sobre todo cuando hay ambos problemas, conductuales, comportamentales y también cognitivos. Muy bien. Bueno, esta entrada la estamos dando para que la gente se siga conectando. Vemos que se sigan conectando. Espero que todos se estén conectando ya con un cafecito en la mano. Hoy como hace un poquito de calor, decidí darme este cafecito que está frappé, lo cual también es una opción muy rica, se los aconsejo. Así que por favor, los que todavía estén en eso y no se hayan conectado, vayan por su café porque no es lo mismo que estemos charlando solamente oyendo todo esto sin una taza de café. Esto es imposible. Entonces vamos a comenzar ya, le damos un sorbito a nuestro café y nos conectamos ya con todo. Bien, delicioso. Ahora sí, continuamos. Les decía yo, el TDAH como un trastorno neurobiológico que tiene estas características se basa principalmente en una sintomatología, no sé si ustedes recordarán, que hay 3 características principales que son la hiperactividad, la impulsividad y por supuesto la inatención. Cuando hablamos de TDAH, creo que tenemos que comenzar por decir cuáles estas siglas que son, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Y cuando analizamos estas simples siglas, nos damos cuenta de que, pues, obviamente tiene que haber inatención. Pero esto es un poquito paradójico, ¿no? Las personas con TDAH pueden prestar atención a muchos estímulos a la vez. No es que no puedan poner atención, al contrario, no se pueden quedar en un mismo lugar poniendo atención.
¿sí? No pueden ser selectivos de dónde van a poner atención y dónde se van a quedar. Si bien yo estoy ahorita en esto y sucede algo que llame mi atención, pasa alguien o simplemente se descompone, como sucedió hace un rato, empiezan a haber problemas, interferencias, que si el audio, me cuesta un poco más concentrarme, regresar con ustedes y estar en este solo lugar y no estar oyendo y escuchando el aire acondicionado, lo que está fallando, tal vez un abanico, tal vez algo en la calle, ¿sí? Todo esto causa una interferencia. Los niños jóvenes o adultos con TDAH no pueden regresar enseguida. No pueden, aunque quieran, decir, voy a hacer un bloqueo de todos estos ruidos, un bloqueo de la luz, un bloqueo del aire acondicionado, un bloqueo de alguien que me está hablando o de los mensajes que están saliendo o de cualquier otro estímulo, ¿sí? Cuando quieren y en el momento que quieren. Entonces, bueno, pues a veces tenemos que estar haciendo estos bloqueos para poder concentrarnos y permanecer en lo que es necesario, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con esto, trastorno por déficit de atención. Entonces, ¿hay un déficit de atención o hay un exceso de atención a todos los estímulos? Y a veces va acompañado de hiperactividad e impulsividad y otras veces es básicamente inatención. Estas características nos llevan a dos tipos de comportamientos o de conductas que a veces son extremas, ¿sí? Son contrarias. Una persona que está sumamente movida, sumamente revolucionada y otra que está sumamente tranquila e incluso perdida un poco en sus pensamientos y en sí mismo, o sea, hacia afuera o hacia adentro. Sin embargo, los dos son personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, entonces, la falla en estas dos áreas tan distintas puede ocasionarnos pues muchas repercusiones en nuestras áreas donde nos desenvolvemos o en los ámbitos donde nos desenvolvemos, que cuando comenzamos son en la escuela, por supuesto, que puede ser en la escuela desde el área social, pero también en el ámbito escolar, académico, diríamos, o bien pues puede ser solamente en el área familiar. Dentro del diagnóstico, cuando a un chico le detectan ciertas características que llaman la atención de una maestra, de los abuelos, de los tíos, de alguien que te dice, oye, algo pasa con tu chico, es necesario llevarlo, ¿sí? A veces algunas personas dicen, pues no pasa nada, es que es el primer hijo, está consentido, o es el más pequeño, o es que los papás no tienen la fuerza suficiente para educarlo, para poner reglas, para poner límites en casa, y esto ocasiona que esté teniendo estas conductas, esto ocasiona que no quiera estudiar, que no quiera alinearse, etc. Entonces, sin embargo, a veces los papás sabemos que esto no es de esta forma, ¿sí? Que algo más está pasando con mi chico, que le hablo y no me escucha, que le empiezo a decir que se meta a bañar, que se sienta a comer y se levanta y se va. Entonces vienen, bueno, todas estas cuestiones hasta que decidimos ir a un médico. Y entonces viene la pregunta, ¿con quién voy? ¿Voy con el psicólogo? ¿Voy con el neuropsicólogo? ¿Voy con el pediatra? Con el pedopsiquiatra, con el neuropediatra? Bueno, hay una gama de situaciones y de consejos que empiezan a surgir. Cuando nos vamos con el especialista adecuado, lo primero que tiene que hacer, nosotros como especialistas tenemos que hacer una entrevista inicial. Este es el primer contacto donde tenemos que empezar a averiguar un poquito cómo ha sido el desarrollo de este niño, qué es lo que está pasando en sus diferentes ámbitos, y hacemos uso también, pues obviamente, de los datos que nos dan nuestras digamos, nuestros libros de referencia, que es el DSM-5 o el CIE-10, que nos dice, bueno, lo primero que tenemos que ver es hacer un diagnóstico diferencial, que los signos que nosotros observemos o la sintomatología no se refiera o nos explique mejor por otra situación, que puede ser o bien familiar o alguna cuestión emocional, o puede ser dado por una enfermedad física incluso, ¿no? Entonces tenemos que hacer este diagnóstico diferencial
hacer una buena anamnesis o historia clínica, historia del desarrollo, encontrar si hay datos que nos puedan dar antecedentes o perinatales o ya después del embarazo, durante el nacimiento, qué cosas han pasado, si hay antecedentes heredofamiliares, hay por ahí algún tío, abuelo, papá que haya tenido. Bueno, todas estas situaciones que nos pueden explicar un poco la etiología o dar por ahí indicios de que sí sucede, de que sí puede ser un TDA o puede deberse a otra razón. Casualmente, las características o signos que nos dan o describen el TDA, ustedes pueden observarlos en otros trastornos, no únicamente en el TDA, e incluso en lo que bien dicen en chicos que no tienen límites o que son maleducados o consentidos, como tanta gente dice, y no precisamente que tengan déficit de atención. Entonces, para hacer este diagnóstico diferencial tenemos que ser muy precisos y valernos de todo lo que podamos, que puede ser desde esta observación clínica a lo que pueda decirnos la familia, lo que pueda decirnos la escuela y los ámbitos en los que se desenvuelve. Algo muy importante que pasa con el déficit de atención es que no sucede esto en un solo ámbito. Acá no podemos decir, bueno, se porta mal con los abuelos porque sabe que lo consienten o se lo permiten, pero en todas partes pues se da una buena conducta. En la escuela sí y en casa no, en casa sí y en la escuela no. O sea, no es así. Esto se da en todos los ámbitos. Además de todo, bueno, sabemos que tiene que haber un periodo, ¿sí?, de más de 6 meses donde esta conducta se haya dado. Y esto tiene mucho que ver porque cuando hay una situación familiar o algo que hubiera pasado estresante, algún evento estresante o frustrante para el niño, que pudiera ser a lo mejor un cambio de ciudad, un cambio de escuela, un duelo, o sea, que esté algún familiar que haya fallecido, una pérdida importante, o bien un divorcio de los padres, no sé, situaciones que puedan estar ocasionando que haya un cambio de conductas, que no quieran hacer la tarea, que se estén portando difíciles, rebeldes, etcétera. Bueno, esto, por eso dice, hay 6 meses mínimo que esto se esté presentando. 1, 2, que se esté presentando en diferentes áreas, como ya les dije, y no solo en una. 3, que cumpla ciertas características y signos de cada una de las 3 entidades que les mencionaba: inatención, impulsividad e hiperactividad. ¿Qué es esto, por ejemplo? ¿Qué vemos dentro de esto? Cuando llegan unos padres y te hacen la descripción y uno les pide, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Qué les trae por acá? ¿No? En ese momento empiezan a hacer una descripción. Si hablamos de los niños pequeños, ¿qué es lo que dirían? Pues mi hijo se porta, se mueve mucho, no hace caso cuando le hablo, parece que tiene un motor encendido, se pierde en la televisión, no quiere hacer la tarea, o si la hace le cuesta mucho trabajo sentarse y ni concentrarse, se distrae por cualquier cosa, hasta por el vuelo de la mosca, te dicen, ¿no? O sea, todas estas cosas que te van, que tú vas oyendo siempre y van corroborando estos signos que son pierde todo, se le olvidan las cosas, se le olvida la tarea, la hace y no la entrega. Cada 2 días tengo que estar comprando y renovando lápices, tajadores, borradores, deja el suéter, deja la mochila olvidado, no copia la tarea, a lo mejor y no está aprendiendo a leer, dependiendo de la edad del chico. Cuando ya son adolescentes, bueno, vienen y nos dicen, son muy rebeldes, no está queriendo participar, está reprobando, no está entregando las tareas, se mete mucho tiempo a su cuarto, se está volviendo muy contestón, o sea, van cambiando. Y si hablamos de un adulto, entonces llega y te dice, bueno, tengo una historia donde por más que me esfuerzo, no logro lo que quiero, inestabilidad, he estado fracasando, a lo mejor estoy, no sé, con algún tipo de adicción, tengo problemas con mi pareja, ¿sí?
van cambiando las sintomatologías, pero sí en general vamos viendo que todo se va mucho al trabajo y a lo que es la inestabilidad en la organización familiar, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, todas estas características salen y vienen a relucir en una primera consulta. Y lo que sigue después de esto es poder nosotros empezar a evaluar, ¿sí? Con preguntas muy directas, cómo ha ido ese desarrollo, dependiendo, sobre todo en el área académica, cómo es en la escuela, cómo se comporta, eh, cómo han sido sus calificaciones, si hay antecedentes en su desarrollo motor, en su desarrollo del lenguaje, en qué momento empezó a hablar, si tuvo alguna complicación, cómo ha sido su desarrollo del sueño, cómo duerme, si es intranquilo. Obviamente que vamos a preguntar qué pasó en el embarazo, si estos datos que nos dicen a veces que puede haber algún, a la hora del nacimiento, mm, algún desajuste como una hipoxia a la hora del nacer, una falta de oxigenación, si le dieron o no a la madre algún tipo de medicamento previo, cosas que nos van a dar una idea de que puede haber un déficit de atención y que algo está pasando por ahí, ¿verdad? Bueno, después de esto vamos a saber si se necesita o no las famosas, ¿le hago un electro? ¿Lo mandamos al neurólogo? O sea, los papás te lo preguntan mucho, que es lo primero que te dicen, vamos a hacer un estudio de la cabeza para ver qué está pasando. Les comentamos siempre que estos estudios son excelentes para descartar, ¿sí? Para descartar que todos estos signos que están saliendo, toda esta conducta, no sea y se refiera a otro tipo de padecimiento o a una situación neurológica que se pueda estar dando, pero ya no a nivel funcional o bioquímico, sino a un nivel, pues tal vez orgánico, estructural, ¿sí? Algo más fuerte. Y entonces procedemos a lo mejor a descartar por este lado. Si bien cuando ya nosotros tenemos los resultados y nos damos cuenta de que sí hay una disfunción, o sea, no está funcionando como debe de ser, que hay un desarrollo tal vez lento, tal vez con un poco de atraso, 2, 3 años de atraso, que las cosas no están funcionando, no se está autorregulando en su conducta, no se está regulando en su aprendizaje. Entonces procedemos a tal vez a utilizar algunas escalas de escrutinio, ¿sí? Para poder valorar los demás ambientes, como a veces puede ser, pues, el Conners, como puede ser el EDA, como puede ser. Entonces mandamos a padres de familia, a lo mejor muchos de ustedes que tienen hijos conocen este tipo de escala que les han dado sus psicólogos, sus médicos para que contesten ustedes o sus maestros, etcétera. Y bueno, ya esto se mandan pues para ver la opinión, cómo ven ellos, ¿no? Acá ya a este momento hemos ya juntado una serie de elementos, tanto propios al valorar, al conocer al chico, al tratar con él, al ver cómo se comporta en una primera, una segunda sesión. Ya sabemos lo que opinan en la escuela, los maestros, cómo lo ven, ya sabemos lo que opinan los papás. O sea, ya estamos juntando una serie de elementos diferentes, ¿no? Ya tenemos una escala de desarrollo que nos dice si hubo o no hubo, el papá tenía, no falta que el tío aquel que tenía y que nunca pudo terminar la escuela y que le costaba tanto, pero era bien inteligente, el otro que continuamente está teniendo problemas con una pareja y otra inestabilidad. Bueno, ya tenemos todos esos elementos. Ahora lo que procedería no es solamente acá saber si tiene déficit de atención o no lo tiene. Tenemos que saber cuáles son todos los elementos que podemos utilizar para que estas cosas, pues para que podamos llegarle a nuestro niño, pueda ir mejorando, podamos ir estimulando, ¿sí? De una manera, pues el desarrollo, la madurez, el aprendizaje y todo esto que lo va a ayudar a ir superando muchas cosas, ¿no? Entonces, pues procedemos a aplicar pruebas, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que no hay pruebas que puedan diagnosticarnos como tal un déficit de atención. Nos tenemos que valer
de pruebas que puedan decirnos cómo están funcionando todos esos signos y todas esas habilidades que tienen que ver con el déficit de atención, como son, por ejemplo, las funciones ejecutivas, como son la atención, la concentración, la memoria, el lenguaje, el desarrollo motor. O sea, vamos a hacer una evaluación neurológica, neuropsicológica, donde lo que nosotros vamos a ver es la expresión de todos estos signos, cómo se están funcionando, cómo se están desarrollando, ¿sí? Dentro de sus ámbitos y sus áreas. Y de esta manera, pues vamos a poder de alguna manera ir trazando un perfil para decidir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que procede en tratamiento y demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, más o menos así es el esquema que se va en cuanto a lo que es el diagnóstico. Ahora vamos a explicar un poco, déjenme nada más ir checando si hay algunas preguntas y saludos para las personas que van entrando. Hola Gaby. Sí, aquí está Manuela, buenas tardes. Areli, las personas que ya van entrando y van llegando. Ok. Pueden ir haciendo preguntas, o sea, es importante que vayamos de una vez contestando. En lo que va de la semana, pues ha habido mucha gente que se ha acercado o ha mandado o ha preguntado sobre algo que pues para ellos ha sido coincidente, ¿no? ¿Con quién llegar? ¿A qué escuela entrar? El diagnóstico, cuando ya lo tenemos, lo compartimos, no lo compartimos, ¿sí? Toda esta parte donde quién debe de saber de este diagnóstico. Como les decía al principio, los maestros son muy importantes, son personas muy importantes que nos pueden proporcionar muchísimos datos, no solamente a la hora de hacer todo lo que es la intervención y las estrategias educativas y las adecuaciones, sino desde el previo, desde el diagnóstico. El maestro nos va a decir qué es lo que ve o no ve para poder valorar el comportamiento del chico en áreas donde no está la familia, donde está solo, podemos decir, si está cumpliendo, si está logrando comprender o no. Todo esto, ¿quién mejor que una persona que se pasa el mediodía sentado con ellos, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico es básico. Y algo que preocupa mucho a los padres de familia y pues a todos es que a veces a nivel institucional o donde poder encontrar un diagnóstico que pueda ser completo y que no sea tan costoso, ¿verdad? Porque sabemos que es costoso en tiempo, es costoso en dinero, es costoso en envueltas en todo lo que se hace para un diagnóstico, para un buen diagnóstico. A diferencia de que en muchas ocasiones en 5 minutos ya salen con el diagnóstico 10. Y, y pues incluso a veces hasta con el medicamento. Y esto les da mucha desconfianza a los padres de familia. La verdad, yo podría decirles que estos profesionistas, médicos que hacen el diagnóstico, la mayoría de las veces no se equivocan. O sea, realmente pueden decirte, sí, hay algo, estamos viendo una hiperactividad y es necesario, y el medicamento que les dan hace que empiecen a poner más atención y a tener un mejor comportamiento de una manera muy rápida. Sí hay que confiar en ellos, pero, aquí viene el pero, vuelvo a repetir lo que les dije hace un rato y ahora lo voy a reforzar. No es solamente decir tiene déficit de atención o no tiene déficit de atención. Estas características muchas veces vienen con otro tipo de trastornos, vienen con comorbilidades, vienen algunas de un tipo, con un nivel, y tenemos necesidad de saber y poder trazar un tratamiento adecuado. Entonces, realmente saber si tiene TDAH o solo TDA, o si tiene solo hiperactividad o no, no es tan fácil. Y con el paso del tiempo incluso puede ir cambiando. Y puede ir cambiando
nuestro diagnóstico no de un lado a otro, pero sí se va a ir modificando por las comorbilidades con las que viene aunado. A veces encontramos un trastorno por déficit de atención acompañado de ansiedad, acompañado a lo mejor de un oposicionismo desafiante, que esto es muy frecuente, ¿sí? O bien de un problema de aprendizaje bastante fuerte, que pudiera ser una dislexia, una discalculia, una disgrafía, una disortografía, y entonces está ocasionando una serie de problemas, además del trastorno por déficit de atención, que no se van a solucionar con dar un medicamento o simplemente con estimular la atención para mejorarla, ¿no? Sino que hay que hacer algo más, hay que dar un tratamiento más completo, a lo mejor trabajar con otro tipo de terapeutas, ¿sí? Acuérdense que lo hemos mencionado en otros programas, que el trabajo con todos ellos es multimodal, ¿no? Y el apoyo que en casa se da tiene que ser básico para que sea más constante, ¿no? No solamente es la terapia, no solamente es el medicamento. Entonces, si bien con todo esto confiamos en un diagnóstico de 10 minutos donde está el medicamento, pues hombre, podemos hacer mucho, pero también hay equivocaciones. Eh, Debo decirles que en ocasiones he escuchado, cuando yo me cuestionaba toda esta parte del tiempo del medicamento, sí, que decían por ahí, mira, es muy sencillo, el medicamento no le va a hacer mal, y si regresa la mamá con sonrisa diciendo, doctor, muchísimas gracias, eh, cambió mi vida en este mes y él está yendo mucho mejor y todo, quiere decir que sí tenía TDAH, ¿no? Y de repente te dicen, pero si regresa y te dice, pues no ha habido ningún cambio y todo sigue igual y no pasó nada, entonces duda, a lo mejor no tiene TDAH y tenemos que probar otras cosas. Wow, o sea, es cierto que no tenemos en que no le va a hacer mal y en un mes y todo, pero estamos de acuerdo que estamos siendo pues muy empíricos, ¿no? Para probar esto. Y entiendo que a veces podría ser así. Pero bueno, hay ocasiones en que si podemos tener un buen diagnóstico previo a esto y irnos a lo seguro y empezar a trabajar estimulando neurocognitivamente las áreas que deben de ser estimuladas, trabajando lo que debe ser realmente trabajado, bueno, tenemos una ganancia enorme, ¿no? En tiempo y en esfuerzo también, ¿no? Porque además de todo esto, no se olviden que el déficit de atención es como una bola de nieve, siempre se los digo, es como una bola de nieve que puede comenzar muy pequeñita y va girando y girando, y sobre todo si se va sola y así como que a libre caída, se va a ir llenando de cosas y se va a ir haciendo grande y cada vez más grande, cada vez más grande, y en este girar y hacerse más grande puede ocasionar un sinfín de problemáticas dentro de la vida y para la vida tanto personal como familiar. Eh, los huecos que va dejando a nivel académico incluso, y la imagen que se va trastornando del chico, pues puede ser, la verdad, en ocasiones que no tenga marcha atrás, ¿no? Este, por ejemplo, en algún momento vemos y estamos trabajando, hace unos días estaba yo platicando con los padres de familia, donde yo les comentaba que su hijo ha tenido muchos avances en la estimulación neurocognitiva, que en comprensión, en razonamiento, en este juicio crítico. Bueno, hemos estado haciendo muchos avances. Es un chico de secundaria y esto ha estado mejorando. Sin embargo, tenemos materias específicas, por ejemplo, como matemáticas, donde ya no solamente, o sea, él ya comprende mejor y ya puede ir haciendo este tipo de engranes en matemáticas, pero quedan muchos huecos que resarcir desde la primaria, desde conceptos matemáticos que no se manejan, y ustedes saben que son cosas que van como en hiladas, y entonces esto hace que no logre una mejoría específica en esa materia, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de la terapia, tiene que llevar asesorías, pero no solamente,
O sea, ahí nos vemos en el problema de decir, bueno, las asesorías de ahorita, de lo que está viendo, sí se llevan para que no repruebe el año, pero ¿dónde queda todo lo que no ha aprendido de bases? Entonces hay que aprovechar tiempos como son ahora el verano y todo para ir resarciendo esas bases que quedaron vacías, ¿sí? E ir rellenando esos conceptos que están como huecos para que puedan ir complementando lo que está aprendiendo ahora y se pueda ir demostrando también, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de cosas que mientras más pase el tiempo y dejemos el diagnóstico sin hacer, pues obviamente se va ocasionando mayores problemas. Entonces, cuando empezamos a dejar pasar el tiempo y a no hacer el diagnóstico como debe de ser y cuando debe de ser, porque podemos decir, no, pues es que no, está muy chico para empezar a ir a terapias, está muy pequeñito para ciertas cosas, como un medicamento, como todo esto. Ahorita me acordaba yo de un chiquito que traían con una excelente en capacidad y se ve con un nivel intelectual muy bueno y un carisma, o sea, con muchas habilidades y herramientas para estar bien y desarrollarse bien, pero sí, con un déficit de atención que ya venía despuntando, ¿no? Y yo recuerdo que pues estaba muy pequeñito, 4 años, no, ni siquiera los había cumplido, pero ya venía también con problemas de lenguaje y con quejas del kinder, donde hacía cosas que no correspondían a su edad. Entonces empezamos a trabajar con él y yo le comentaba a la mamita que era muy importante trabajar sin hacer ahorita un diagnóstico, que era muy probable que íbamos a tener un diagnóstico de déficit de atención, era evidente, y era evidente porque además de todo hay antecedentes de la mamá y familiares que tienen déficit de atención muy claros y fuertes. Entonces, bueno, veíamos que esto venía, pero el niño tiene muchas herramientas, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Hay dos opciones a tomar y son dos posiciones de los padres. A decir, bueno, lo que está tiene muchas habilidades y lo que está representando o lo que tiene es tan poquito que no vale la pena, ya llegará el momento. Y la otra, que es la que yo siempre recomiendo mucho más en estas edades, es no ponerle nombre, vamos a trabajarlo porque precisamente porque esto es muy poco y porque tiene muchas habilidades, puede ser muy bien explotado de tal manera de que si se trabaja ahora podamos hacer muchas cosas, sobre todo porque sabemos que a nivel cerebral todavía a esa edad el cerebro es una esponja y todavía van a haber cambios y poda neuronal y transformaciones y entonces todo esto va a ser mucho más aprovechable y lograr una mejor madurez y un mejor desarrollo en el niño, ¿no? Pero entonces desaprovechamos esto porque es muy chiquito, porque todavía hay tiempo, porque, ¿sí? Y es el momento donde mejor se aprovecha y donde más ganancia podemos tener. Entonces, a veces, esto que les estoy diciendo, bueno, claro, les estoy comentando que los padres de familia son los que deciden, pero peor aún cuando a veces los mismos compañeros, colegas agarran y dicen, no, ¿sabes qué? Ahorita no podemos hacer nada, deja que crezca, deja que llegue y ya lo necesite. Entonces realmente, pues 7, 8, 9, 10 años empezamos a hacer el diagnóstico y los años que ya se perdieron, no quiere decir que no se pueda hacer nada, por supuesto hay muchísimo que hacer, pero mientras más pronto, mejor. Tenemos más tiempo para trabajar, más tiempo de que no se vaya haciendo esta bola de nieve grande, ¿no? Bien, pues más o menos esto es lo que se requiere para hacer un diagnóstico. El problema de todo esto es que luego los papás empiezan a, como les decía hace un rato, a girar de un lugar a otro, de un especialista en otro y se cansan, ¿no? Se cansan y empiezan a desconfiar realmente de lo que uno les está diciendo, pues dependiendo de con quién se topen o qué suerte tengan en un momento dado. Aquí yo siempre les pido mucho apoyo a los maestros en aprender a cómo enviarnos, porque son una ayuda enorme, ¿sí? Y cuando llegan con este papel que nos describe operacionalmente
¿qué está pasando? ¿Cuáles son los signos que ellos observan? Los psicólogos podemos trabajar esos signos, no importando si en ese momento el psicólogo a lo mejor y dice, bueno, no sea un experto en déficit de atención y no pueda hacer el diagnóstico porque a lo mejor el manual de DSM-5, 7, 10 dice que esperemos a los 12 años o después de los 7, después de los 8. Estoy de acuerdo. El punto es empezar a trabajar estos signos y estos síntomas que nos están hoy por hoy mostrando que hay una inmadurez, que nos están dando una actitud de poco control, ¿sí? Y empezar a trabajarlos para que, correspondiente a su edad, podamos ir teniendo logros que en su momento simplemente o se queden en que ya estamos embonando en esa edad y estamos, digamos, emparejando, o bien así se haga el diagnóstico, pero tenemos ya un camino andado, ¿no? Y pues aprovechado además de todo. Entonces, si el maestro nos da muy bien esos signos y nos puede decir, no nos lo manda diciéndonos, yo creo que tiene déficit de atención o no, o sea, siguiendo el manual, sino que simplemente nos dice, oye, se para a cada rato. No sé qué, mientras los compañeros se quedan sentaditos a la clase, él se para constantemente. No comienza sus actividades en el momento en que se le marca, tiene que ir por el borrador, tiene que salir a dar la vuelta, tiene explosiones de carácter cuando se le dice que en este momento no puede realizar tal cosa, o sea, nos describe esa conducta. Es mucho más rico poder empezar a trabajar con esa conducta, tanto a nivel escolar como dentro de la familia, ¿sí? Que ya sea por límites, ya sea por déficit de atención o ya sea por otro tipo de trastorno que pudiera ser cualquiera, está teniendo estos signos. Y estos signos son los que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, acá sí hablando de niños pequeños y demás, pero cuando ya nos vamos más ahí, y esto no se dio, y precisamente porque por cualquier razón fue pasando grados y fue siguiendo y llevando una vida, pues con ciertas desorganizaciones, pero logrando, y llega a los quinto, sexto año, primero de secundaria, y entonces empieza a despuntar peor aún y llega contigo. Entonces ahí sí, definitivamente, pues ya no hay muchísimo tiempo. Tenemos que hacer un diagnóstico bien hecho, con todos los nombres que debe tener y empezar a trabajar también las comorbilidades que ya puedan estar surgiendo, como puede ser pues la ansiedad, como puede ser una autoestima baja, como puede haber una depresión, como pudiera haber, no sé, rechazo social, sentir este sentimiento de inadecuación o cosas que ya se puedan ir estando, digamos, sumando, ¿no? A todo esto. Vamos a ver un poquito las preguntas que ya hay, si me permiten. Bueno, por acá dice, ¿la risperidona para qué sirve? Ajá, ok. Entre las características, precisamente lo que estamos manejando ahorita, que son como los anexos, que se van pegando, ¿sí? Las comorbilidades, bueno, pues está la ansiedad y esto sí es parte de un trastorno por déficit de atención. Por lo general, la risperidona muchas veces lo que hace es, pues ayuda a esta ansiedad, a que los niños puedan dormir mejor, descansar mejor. No sé si se han fijado que luego no logran conciliar el sueño en la noche. Algunos también puede ser que estén con mucha ansiedad comiéndose las uñas o comiendo demasiado o teniendo un sueño muy ligero, dando vueltas o teniendo pesadillas. Todas estas cosas que son síntomas de ansiedad, bueno, incluso tics pudieran estar saliendo. La risperidona ayuda para que no solamente se trabaje el déficit de atención, sino también estos signos que se vienen alrededor de ellos, ¿no? Para eso es para lo que sirve. Ahora, no todos los chicos lo necesitan, algunos sí, algunos con el simple medicamento de TDA pueden funcionar. Y sabemos que finalmente no todos tienen que empezar con el medicamento desde pequeños o lo tienen que llevar, o sea, esto depende mucho de cada niño. Y también por ahí viene mucho la importancia del diagnóstico, porque el diagnóstico también se hace
si bien siguiendo los ejes que nos marcan, como les decía, el DSM-5 y el CIE-10, pues también siguiendo el contexto familiar y el contexto personal que está llevando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Siempre hay digamos, una evaluación de ese contexto y de digamos, el daño, que el tiempo que nos haya hecho el diagnóstico puede ya estar reflejando dentro de una vida, una familia, con los hermanos, en la parte social, etcétera. No solamente es diagnosticar el TDA, repito, hay que diagnosticar qué está pasando con nuestras áreas, ¿no? ¿Cuál es el daño que se ha dado en el área familiar? ¿Cuál es el daño que tenemos en el área social, etcétera? ¿Sí? Hola Alex, nos dice que los focos irritativos del lóbulo temporal puede dar un patrón de conducta muy... Ah, claro, por supuesto, ¿sí? Y esta es una de las cosas que al principio mencionamos. Alejandro nos dice que hay focos irritativos en el lóbulo temporal que nos pueden dar un patrón de conducta muy parecido a un TDA, por supuesto. Al principio mencionábamos, Alejandro, que precisamente había que hacer, cuando se hacen pues los mapeos o cualquier estudio de este tipo, son para ir descartando que no haya, por ejemplo, incluso a veces con un electroencefalograma, podemos ir descartando que no haya estos focos irritativos que no son precisamente, no nos van a dar un TDA. Y cuando encontramos que sí hay acá un problema, entonces sabemos que hay que tener un tratamiento de otro tipo totalmente, ¿no? Entonces, esto dificulta mucho, en muchas ocasiones, el poder hacer el diagnóstico, y por eso a veces caemos en algunos errores, ¿no? Hay que ser muy precisos, hay que tener calma para hacer este diagnóstico. No siempre con 10 minutos basta, o con una descripción de una lista de escrutinio, como puede ser, no sé, cualquiera de las que les mencionaba yo hace un ratito. No basta con eso, solamente son datos que se tienen que ir acumulando y recogiendo de varios ámbitos e ir descartando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el tener este tiempo para poder realizar todos estos estudios, todas estas pruebas, llegar con el neurólogo, llegar con el neuropsicólogo, retomar todo esto, si bien es cierto que puede llevar hasta meses, 2, 3 meses, o a veces seguro que habrá padres de familia que me diga, ojalá, a mí me llevó varios años poder tener un buen diagnóstico. Bueno, lo sabemos que suele ser de esta manera. Vale la pena porque se pueden dar pasos más seguros, y por supuesto no perder más tiempo, ¿no? Yo creo que definitivamente es una por otra. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok, después de que logramos tener pues un poquito ya todo, incluso las características de afectación, podemos tener ya lo que es el funcionamiento cognitivo, cómo se está dando el funcionamiento cognitivo general del chico con déficit de atención. Vamos a poner, ya lo tiene, ahora sí vamos a ver cómo está su funcionamiento cognitivo, cómo están todas sus áreas, de dónde, en cuáles sí podemos contar y cuáles no, para poder trazar un buen tratamiento, ¿sí? Y estimular, por supuesto, las áreas necesarias, pero sí necesitamos saber cómo está su funcionamiento cognitivo en general, ¿de acuerdo? Para poder evaluar bien, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con todas estas pruebas que nos pueden ir haciendo un buen perfil de todas estas áreas cognitivas, y nos van diciendo tanto las escalas Wechsler, por ejemplo, o sea, en el WIS-4 vamos viendo si hay, cómo está su memoria operativa, cómo está sus
su razonamiento en cada una, todo se va haciendo un perfil muy claro para poder ir elaborando bien pues nuestro tratamiento, ¿sí? Y dentro de este tratamiento podamos ir desarrollándonos y contando mucho, pues sobre todo con la parte escolar y académica. Ir trazando habilidades, no solamente de tipo, tempo, o sea, ¿cómo llamarles, no? Sino estas que, o sea, ir sacando lo que está, que vaya pasando, que vaya cumpliendo con la materia, que vaya, no, sino que vaya creando habilidades de compromiso, de responsabilidad, de poder estudiar solo, de poder, sentarse, empezar algo, trazarse un plan estratégico de que ahorita voy a estudiar tantas hojas, ya sé cuáles son mis puntos débiles, ¿sí? Y el propio chico pueda ir entendiendo. Yo tengo chicos que me dicen, ¿sabes qué? A mí ya me quedó claro que cuando empiezo a estudiar o empiezo a contestar mi examen, me empieza una ansiedad y entonces me da calor, Leonor, y entonces me empiezo a marear. O sea, empiezan ellos solitos a poder hacer un perfil de sus reacciones. En este momento, esto es muy enriquecedor porque tú dices, bueno, ok, no hemos pasado al momento de controlarlo y entonces se le puede dar estrategias, pero sí ya se reconoce a sí mismo, ¿sí? Ya sabe cómo manejarlas y empieza a entenderse por qué están sucediendo. Y entonces es el momento en que ya no es, me pongo doblemente nerviosa porque me estoy sintiendo mal y ya se me olvidó lo del examen y ya me paro y me voy, ¿no? O sea, ya me puedo quedar, ya puedo controlar, ya sé lo que está pasando y contestar un examen. Para esto sirve el poder tener un perfil completo de todas estas situaciones y a nosotros para saber exactamente hacia dónde nos vamos a dirigir y hasta dónde vamos a ir atacando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es más o menos en lo que quería compartirles sobre el día de hoy, sobre esta parte de diagnóstico. Y sí, recibir de alguna manera todas estas preguntas, todas estas, hay tantas gentes que en un momento dado, cuando han llegado al diagnóstico y después de dar tantas vueltas, ya adultos pueden decirte, si hubiera sabido esto antes, si hubiera podido hacer de mi vida una mejor vida, ¿no? La próxima semana vamos a, no, perdón, la próxima sesión, que es en 15 días, vamos a tener precisamente adultos con déficit de atención que van a venir a contarnos cómo ha sido esta vida, algunos con diagnóstico y tratamiento, otros sin diagnóstico de pequeños, ya obviamente sin tratamiento, y ya como adultos que se han dado cuenta de lo que tienen, cómo ha sido su vida de esta manera. Pero lo padre y lo que va a tener en común esto es que hay una característica especial. Son adultos que han tenido de alguna manera un buen desarrollo de vida, éxito profesional, a pesar del déficit de atención. Y pues queremos oír de qué se trata, cómo lo hicieron, qué pudo haber sido mejor, en qué les sirvió, en qué no les sirvió. O sea, va a estar muy padre el poder escuchar a todos estos compañeros. Incluso hay varios psicólogos que están muy, pues muy contentos de participar en esto, emocionados de poder y venir y contarnos. Ustedes dirán a veces, bueno, ¿y qué? Psicólogos, si mi psicólogo tiene TDA, mi psiquiatra tiene TDA, mi PAIDO, o sea, todo esto, sí, sí, claro, hay varios de estos. Pero lo que sí queremos que sepan es que cuando hay un trabajo, cuando hay una conciencia de esto, a cualquier edad, mejora todo. En ese momento todo puede empezar a mejorar. Entonces, les invito de verdad a no perderse dentro de 15 días esta sesión. Estamos tratando de hacer estos programas cada 15 días. La verdad es que a veces se nos mete mucho el tiempo y bueno, haciendo opininos con todos estos, las redes y todo esto, los fallos que a veces se dan. Pero bueno, les agradezco mucho el haber estado, su tiempo, y les espero dentro de 15 días con toda esta gente, ¿ok? Para que no se pierdan
sobre todo papás, vean que tenemos muchas, muchas posibilidades con nuestros hijos y no se queden con que no pueden o con que por tener TDA la vida ya se arruinó. Nada que ver. O sea, tenemos mucho, mucho que dar y ni mucho que aprender todavía. Entonces, pues, les espero con su cafecito. Esperemos a ver si Alejandro nos acompaña también por acá. Está invitadísimo como siempre. O sea, él es parte de todo esto. Así que, pues ya lo saben, vamos a tener acá mucha gente. No les voy a decir a quiénes, yo sé que muchos ya conocen, pero yo les espero por acá. Nos vemos dentro de 15 días en charlas de café y TDAH. Gracias por venir. Les esperamos. Gracias.